Cecilia Volaski de Siperovic, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación entre 1971 y 76, titular de la Cátedra Teorías del Aprendizaje desde 1989, adjunta en Teorías del Desarrollo, Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, docente y posgrado en maestría también de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, especialización en asesoramiento y gestión de las instituciones educativas y una especialización en adolescencia, Facultad de Psicología. Esto es resumido, pero es toda una vida de trabajo, de investigación, que me encantaría poder leérselos a todos. Los El- más recientes, bueno, son de 2012-2013 y el tema tenía que ver con procesos metacognitivos en los aprendizajes de estudiantes universitarios. Y lo que yo veo aquí también es transferencia 2009 a 2011, directora de proyectos de transferencias de resultados de investigación. Y bueno, es un currículum abreviado. Y bueno, ahora voy a dejar de hablar, así le doy el paso a Cecilia para que ella pueda iniciar con una temática que tiene que ver con las pantallas. Así que ahí la dejo. Recreación y pantalla. bueno, eh, lo que primero quiero decir es que agradezco a Marcia y a la organización que me hayan invitado. Esto ha significado para mí revivir 50 de historia de hace 50 años, dado que, aunque no lo crean, yo hace 50 años fui directora de colonias de vacaciones, de clubes de niños, docentes de profesores de recreación. He estado mucho tiempo vinculado a la recreación. Bueno, entonces que les quería decir simplemente que mi aporte será de hace muchos años y más estará centrado en los últimos años. No me voy a retrotraer a mis prácticas de hace 50 años, que son 50 o más, sino que voy a hablar de mis últimas experiencias que han sido más bien académicas y más remitiendo a una mirada desde la psicología sobre el aprendizaje. Bueno, lo que les quiero decir entonces es que voy a remitir a algunos conceptos que son más bien por ahí teóricos, pero que yo entiendo que deben formar parte de cualquier propuesta educativa, dado que, digamos, una intervención pedagógica sin supuestos teóricos me parece que bueno, que deja un poco reducida la acción pedagógica a situaciones más bien por ahí guiadas por la intuición o por buenas intenciones, y me parece que es mejor para evaluar una situación, poder fundamentar teóricamente la misma, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento un punto de partida importante para cualquier acción o cualquier práctica pedagógica tiene que más o menos basarse en algunas claves de las épocas actuales para que nos posicionemos y sepamos dónde estamos parados. Es decir, esta es una sociedad, la sociedad que estamos viviendo, que tiende a basarse en el conocimiento y la información. Se insiste en la relevancia social del conocimiento. Por eso la educación parece estar llamada a cumplir una función destacada, tanto en el aspecto económico como político. Los fines se dirigen a formar para el mundo del trabajo, que se caracteriza por ser cambiante, fuertemente tecnificado, y preparar también para las actividades de la democracia, las actividades del ciudadano.
Entonces, ¿cuáles serían algunas de las claves que he señalado que no completan a todas? Sería que los modos de producir y de distribuir se han organizado como economías de libre mercado. Es un discurso que apela a otros códigos. Domina la economía financiera, informatizada, y se va sustituyendo la productividad por la rentabilidad. Hay una fuerte presencia de los medios de comunicación de masa, hay una tendencia a sustituir el concepto de ciudadano por el de cliente. Y esto todo son cuestiones que han cambiado las pautas de funcionamiento, van cambiando en realidad las pautas de funcionamiento de la sociedad. Estas pocas claves que les estoy transmitiendo nos está permitiendo pensar, al menos desde mi perspectiva, que ustedes puedan de algún modo pensar y debatir posteriormente cómo sería la relación entre esos campos que yo delimité, que sería la educación institucionalizada, la recreación, y yo le llamé las pantallas, pero en realidad más inscritas en lo que es la presencia de la tecnología en la presencia en la vida nuestra, ¿no es cierto? Podemos afirmar pedagógicamente que en cada campo hay diferencias notables en cómo se concibe al sujeto del aprendizaje, cómo se realiza el rol docente, cómo son las relaciones y los vínculos entre los docentes y los aprendices, y los contenidos que se enseñan, lo organizacional, ¿cierto? Vemos que la recreación se desenvuelve en territorios diferentes, digamos que pueden estar planteados en el aire libre, en espacios amplios, y allí donde la visión que se tratan de espacios amplios para la diversión, para pasarla bien. Pero los sentidos y significados son diferentes a otros espacios. El uso de la tecnología, especialmente las pantallas, se ha generalizado predominando un uso individual, como así también se habla cada vez más de la inteligencia artificial. Bueno, hasta ayer he estado leyendo algunas críticas importantes hacia el uso de la inteligencia artificial, lo cual indica de que algo que se instala como un boom en la sociedad, hay un movimiento desde los distintos países que experimentan la sensación que es una tecnología de riesgo. No puedo explayarme en el tema, pero lo que quiero decir entonces es que la tecnología está como invadiendo mucho nuestra vida y que las mediaciones tecnológicas, como los videojuegos, los chats, el Google, las redes sociales, resultan atractivas y ocupan mucho tiempo en la vida de cada persona. Acá nos preocupa qué pasa con los sentidos y con los contenidos que se movilizan. La educación institucionalizada, es decir, la educación pública, que ha tenido una histórica valoración por parte de la sociedad, especialmente de los sectores populares, hoy está pasando por situaciones críticas. Algunas le son propias, otras son el resultado de las tensiones que ejercen sobre ella. Bueno, entonces les estaba diciendo que la escuela pública está sujeta a distintas tensiones
Y yo creo que una cuestión importante es que pensemos que es un lugar para defender, para sostener. Eh, este, entonces nos encontramos en la situación de pensar de que, que estamos realizando es la articulación, pensando en que la articulación entre estos tres ámbitos podrá permitir recrear la institución educativa y crear en la recreación modos de pensar pedagógicos que le permitan una consolidación de sus fundamentos teóricos. Pensamos que hay que avanzar en la profesionalización del rol social del recreador y profundizar en la creación de conocimientos a partir de la investigación. Entonces, para lo que estoy proponiendo es que sería importante que el campo recreativo ofrezca en forma intencional y fundamentada resistencia al vaciamiento de significados culturales presentes en las propuestas recreativas neoliberales. También es necesario que este campo revitalice su aporte a las instituciones educativas, algo que hoy parece se está perdiendo en el imaginario pedagógico. Es la dimensión de la utopía. Combinada con la imaginación, la creatividad y el conocimiento. Aquello que podrá compartir ambos campos y su monto de prospectividad, de mirada hacia adelante. Pensamos que la colaboración entre dichos campos podrá basarse en compartir intencionalidades que hace mucho que están presentes en el deseo, en el discurso de desarrollar íntegramente al sujeto. Lograr que todos aprendan sin exclusiones. Bueno, un punto partido necesario en estos tiempos podría sostenerse en el reconocimiento, por una parte, de las particularidades socioculturales, asumiendo la necesidad de los cambios sin negar lo ya construido en las buenas prácticas educativas. Recrearlas, evitando la incertidumbre y el descreimiento paralizante. La propuesta es apostar por proporcionar y desarrollar herramientas culturales que le permitan al sujeto del aprendizaje pensar la realidad en forma autónoma, reflexiva, creativa, crítica, ser capaz de actuar intencionalmente en ella y transformarla. Bueno, acá quiero insistir particularmente, ya que entiendo que, estos campos que he delimitado tienen que prestarse a algunas características. Hablamos mucho del lugar de conocimiento, de la información, y una cuestión que para mí es importante es pensar de que el conocimiento, la información, el juego, la recreación, la expresión, deben de algún modo ajustarse a, a- a- a formar un sujeto que sea capaz de pensar. Es decir, lo que estoy proponiendo es el uso de cualquier situación educativa como un lugar para pensar, para amplificar el pensamiento, en el sentido de que el sujeto pueda tener herramientas no solo para pensar, sino también para actuar deliberadamente en la realidad. Entonces, para mí un punto de partida importante es pensar en el aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje? Porque todas las situaciones educativas tienden a lograr que el sujeto aprenda en forma directa, intencional o no intencional, pero el sujeto aprende. Entonces, yo lo que quiero transmitirles a ustedes
es un modo de pensar el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje conceptualizado desde el lugar de lo que la teoría propone, que en este caso para mí un fundamento es la teoría de Vygotsky, a los fines de que ese aprendizaje, esa propuesta pedagógica pueda llegar a formar al sujeto. Para mí el aprendizaje se debe conceptualizar como un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque no se limita en considerar al sujeto como alguien que piensa, sino que ese sujeto moviliza emociones, digamos, formas de relacionarse con el otro, o sea, vínculos, situaciones que integralmente nos permiten pensar que no es solamente un sujeto pensante, es un sujeto emocional, es un sujeto de los vínculos, y los vínculos que no solamente se dan entre los pares, sino también con el docente. Bueno, ¿por qué Vygotsky? Porque Vygotsky de algún modo nos aporta una concepción del aprendizaje que aunque fue elaborada en los primeros años del siglo XX, y ya estamos en el XXI, sin embargo, es una teoría que tiene una riqueza que todavía puede ser utilizada para las prácticas. Como no voy a desarrollar la teoría, que es compleja y hay que verla, he tomado algunos puntos de la teoría que nos pueden servir para pensar en ese sujeto del aprendizaje que tenemos frente a la recreación, en la educación y también, ¿por qué no?, en las pantallas. Aunque ya dijimos que la pantalla en realidad nos coloca en el lugar de un sujeto que individualmente las usa. Entonces es ahí donde me parece que hay que afinar la mirada para ver cómo se interviene usando a la pantalla para que no sea un elemento individual y digamos aislado aislado de los otros sujetos, ¿no es cierto? Debemos pensar que el aprendizaje es un lugar donde es un proceso, perdón, se apropia de la cultura, pero esa cultura además provee de herramientas, construyen su identidad, aprende a utilizar conocimientos y valores y a intervenir en la realidad. Me parece que eso sería como cerrar el circuito, ¿no? Intervenir en realidad, pero intervenirla para actuar en ella, pero también para transformarla. Parecen conceptos así un poco ideales, pero ya hay toda una pedagogía planteada en función de este circuito que plantea. Digamos que el peso de lo social es muy importante y se materializa en el lenguaje. El uso del lenguaje, que es una herramienta para Vygotsky, es el que permite la transmisión del conocimiento, la apropiación e interiorización del conocimiento, la acción en la realidad. Bueno, como ustedes verán, estamos hablando de herramientas. Las herramientas pueden ser, bueno, Vygotsky las denomina instrumentos mediadores y están conformadas por las herramientas materiales. No quiero decir la motosierra porque nos duele un poco acá a los argentinos, pero bueno, No, podría ser considerada una herramienta, pero es la pala, el rastrillo, es decir, todos los instrumentos. Esas operan con la naturaleza,
pero Vygotsky dice que hay otra herramienta, que es el signo, que es la palabra. Y la palabra y los signos opera en la mente del sujeto. Le permite conceptualizar, ¿sí? Esa conceptualización le permite compartir la cultura con los otros. Bueno, yo no puedo poner ejemplos, pero si ustedes se ponen en la situación de ver una situación recreativa, una clase, bueno, nos valemos de los signos para, para transmitir, ¿no es cierto?, valores, para transmitir la propuesta educativa, pero la realización de la propuesta no la agota. Lo que realmente para que sea un aprendizaje en el sujeto es importante es que el sujeto interiorice la propuesta, interiorice los conceptos que están involucrados en esa concepta, en esa propuesta. Y esa interiorización es la que le va a permitir pensar. ¿Se dan cuenta? Como, no sé si un poco sintéticamente, yo estoy apelando al pensamiento y cuando apelo al pensamiento, no solamente me remito a la interiorización, sino que el pensamiento involucra también la crítica, la capacidad de relación con el otro. Es decir, soy un poco ambiciosa, pero estoy tratando de introducir en mi pensamiento en esta instancia que estamos compartiendo, estoy tratando de introducir una idea del aprendizaje que no se limite a un buen hacer, sino que se acompañe de un buen pensar. Se va, me van siguiendo, compañeros. Bueno, entonces, digamos que estamos hablando de la apropiación de la cultura y la recreación es cultura y las pantallas, el uso de pantallas también es cultura. Es decir, en todos los momentos estamos hablando de cultura, de esa cultura, la cultura que no se limita a ser una obra de arte, sino que todo lo que realizamos tiene una impronta cultural, social, epocal. Estamos en una época que ya, como ya definí al principio, en una época en la que en la propuesta neoliberal, bueno, transforma la concepción del sujeto de ser un sujeto productor de significado a ser un sujeto consumidor. Y bueno, eso no es un tema que yo puedo desarrollar ahora, pero quiero que ustedes lo vayan pensando. Bueno, estamos pensando en tanto que el sujeto, cuando está, digamos, en una propuesta pedagógica, según la visión de Vygotsky, digamos que el sujeto se va a apropiar de algunos conocimientos, pero esa apropiación no es una apropiación vacía. Es decir, que cuando nosotros estamos ante un alumno, le podemos llamar, o a un niño, un adolescente o un anciano que está en una propuesta pedagógica, no estamos ante una tabula rasa, estamos ante sujetos que ya traen cultura de su casa, de sus grupos de pares, de todos los lugares donde participa. Entonces, la propuesta de Vygotsky es justamente que la propuesta pedagógica se base en los conocimientos espontáneos y de la vida cotidiana que los sujetos portan. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir él? Y miren qué interesante lo que dice. Lo nuevo que va a aprender se tiene que apoyar en aquello que el sujeto ya sabe, que ya posee culturalmente. ¿Se entiende? Es decir, lo que estoy planteando, que esta es una cosa que, bueno, un concepto, no una cosa, sino que es algo que siempre decimos, los conocimientos previos.
es mucho de eso se habla, pero hay que saber que el chico, cuando llega a una propuesta pedagógica, ya sabe jugar, ya sabe recrearse, ya tiene un concepto sobre lo que le van a enseñar en la escuela. Y bueno, y con relación a la sabe más sobre las pantallas que nosotros. Ustedes saben más que yo, que no me pude manejar bien en este manejo tecnológico. Y ahí es donde hay que ponerse a pensar cómo nos valemos de las pantallas para que el sujeto pueda aprender a pensar.